Segunda parte del segundo capítulo de nuestro libro La armadura de Dios de la Madre Nadine, el cinturón de la verdad. Meditamos hoy de la página 25 a la página 35. Estábamos hablando del discernimiento y cuando Pablo dice disciernan los espíritus, Pablo se está refiriendo a tres espíritus: al Espíritu de Dios, que es el Espíritu de la verdad, al espíritu del mal y a nuestro propio espíritu. Discierna los espíritus, ¿por qué? Porque no todo viene de Dios, tampoco todo viene del maligno. Hay cosas que vienen de nuestro propio espíritu. Y para eso se nos pide que oremos pidiéndole a Dios recibir el don del discernimiento. Creo que vamos a ampliar un poco lo del discernimiento con otro audio, porque me parece capital que entendamos un poquito más de qué se trata el discernimiento. Se nos pide que aprendamos a desarrollar la oración con la ayuda del Espíritu Santo, porque la oración es obra del Espíritu Santo, para recibir un don maravilloso también, el don de la contemplación. Y la contemplación es un don, es un regalo del Señor. Él es el que da la gracia de la contemplación, porque la oración de contemplación nos hace entrar en un espacio de nuestra alma donde ni los ángeles ni los demonios pueden entrar. Es un lugar donde podemos estar en intimidad con Dios, hablar con Dios, y donde solo Dios y el alma se entienden. Ni siquiera nuestro ángel de la guarda puede escuchar lo que ahí se dice. Y esta es la gracia de la contemplación. Yo sé que cuando decimos contemplación pensamos en los grandes místicos, en los grandes santos, pero es un don que el Espíritu Santo nos puede dar a todos si lo pedimos, si nos disponemos a Él y si aprendemos a esperar el día y la hora que Dios nos lo quiera dar. Se nos alerta sobre aquello que limita la gracia de Dios en nuestras vidas, y es el orgullo. La debilidad más grande es el orgullo. El orgullo es el padre de todos los defectos, se dice por ahí. Yo lo cambiaría y diría, es el padre de todos los pecados. Y es que precisamente Satanás cayó por orgulloso, por orgulloso. Atención con esto, porque si el orgullo invade nuestro corazón, si el orgullo se apodera de nuestro corazón, aunque, atención, hagamos las obras de Dios, ya nuestro corazón no está sometido a la voluntad de Dios. Mi padre espiritual decía, cuando el yo humano se antepone al yo divino, ahí ya no está Dios obrando. Cuando el yo humano se antepone al yo divino, ya no está Dios obrando. Y se cumple lo que el Evangelio dice: apártense de mí, agentes de maldad, no los conozco. Y se le dice a aquellos que han sanado, liberado, hecho milagros, prodigios, resucitado enfermos en el nombre de Jesús. ¿Y por qué se les dice no los conozco? Porque dejaron que el orgullo llenara su corazón. Así que atención, porque esa es la debilidad más grande. Fue lo que hizo caer a Satanás y nos puede hacer caer a nosotros. Somos hijos de Dios. Él es nuestro Padre. Él será siempre nuestro Padre y nosotros seremos siempre sus hijos. Y porque somos hijos, podemos pedir, porque los dones del Padre Dios
están disponibles para nosotros. Él quiere darlos, Él quiere compartirlos, Él quiere derramarlos, pero necesitamos pedirlos. Pero con los dones y los carismas, dice Madre Nadine, también hay que pedir la gracia de aprender a usar estos dones conforme la voluntad de Dios. Importante enseñanza. También la enseñaba otra grande de la iglesia, Santa Edith Stein. Santa Edith Stein decía que aunque haya un carisma, un don, un ministerio confirmado por la comunidad, porque es la comunidad la que confirma los dones, antes de ejercer un don, siempre hay que preguntarle al Señor si Él quiere que lo usemos. Y esto nos mantiene en humildad porque nos recuerda que nosotros solo somos instrumentos y que el don es del Señor, que es un regalo de Él. Edith Stein ponía el ejemplo clásico del don de sanación y ella decía, yo puedo ver un enfermo y tener confirmado el ministerio de sanación, pero antes de orar por el enfermo tengo que preguntarle al Señor si Él quiere sanar a ese enfermo, porque si Él no lo quiere sanar en ese momento, en lugar de ayudar a la fe del enfermo, lo voy a debilitar y le voy a hacer daño. Primera de Corintios, capítulo 2, verso 10, San Pablo dice, el Espíritu de Dios lo examina todo, hasta las cosas más profundas de Dios. El Espíritu Santo nos va a hacer tener el corazón y la mente de Dios. Y Él es el que nos va a decir lo que Dios quiere que sepamos y lo que Dios quiere que hagamos. Él nos va a compartir la sabiduría de Dios. En su tiempo, en su momento. También esto es importante. Cuando hablamos de discernimiento, dice Madre Nadine, y lo tienen al final de la página 26, no significa que vamos a saber todo, que vamos a entender todo, que vamos a ver todo, que vamos a comprender todo, no. Él nos va a ir revelando el plan, su plan, paso a paso, etapa por etapa. ¿Por qué? Porque si nos contara todo lo que va a pasar en el camino, yo siempre lo he dicho, nos daría miedo, Madre Nadine siempre lo dice también, y no lo seguiríamos. Así que el hecho de que el Señor nos regale el don del discernimiento no quiere decir que lo vamos a saber todo y que vamos a entender todo de una vez, porque el Señor nos va a ir revelando paso a paso cuál es su plan. Como al niño, que se le enseña a caminar pasito a pasito, así el Padre en el Espíritu Santo por Jesús nos va a enseñar a crecer y a caminar pasito a pasito. No nos tenemos que preocupar por todo. Él sabe cómo, Él sabe cuándo y Él sabe de qué manera. A veces pensamos que estamos claros en los planes del Señor, que el Señor nos ha marcado bien el camino, pero de repente nos damos cuenta que el Señor va por otro lado, nos lleva por otro lado. Entonces también entender que aunque algunas veces creamos que vamos por el camino que Dios quiere, hemos visto signos y señales que pareciera que confirman el camino que Dios quiere, Él es Dios. Y Él puede cambiar el rumbo y puede llevarnos por otro lado. Lo importante es estar tomados de su mano. Lo importante es confiar en Él. Y lo importante es saber que el que dirige el camino es Él y no nosotros. ¿Qué necesitamos para caminar en la voluntad de Dios? Pureza de intención. Pureza de intención.
Estamos hablando aquí de obras buenas, atención, no de obras malas. Y Madre Nadine pone el ejemplo de lo que ella vivió, que era una obra buena, queriendo vivir un ayuno para mortificarse y crecer en la vida espiritual, pero aunque la obra era buena, atención, la obra era buena, el camino era bueno, la intención del corazón, el motivo del corazón no era bueno. Y por eso no pudo perseverar. Nosotros podemos estar igual, una obra buena, un camino bueno, pero si el motivo de nuestro corazón, si la intención de nuestro corazón no es buena, no es pura, no vamos a perseverar en eso. Lo primero entonces es preguntarnos en nuestro corazón, ¿para qué o por qué queremos realizar ciertas cosas? Los hombres ven las apariencias, dice el Señor al profeta Samuel, pero yo veo el corazón. Mi falso yo, enseñanza de otro grande, el padre Thomas Keating, de la Orden de San Benito, se puede revestir de traje religioso y se puede revestir de piedad, de devoción. Y desde nuestro falso yo nos podemos relacionar con Dios. Pero si nos relacionamos con Dios desde nuestro falso yo, no haremos lo que Dios quiere que hagamos. Felipe Neri tenía una intención buena: ser misionero, jesuita en el África. Él ya era sacerdote, pero quería ser jesuita misionero en el África. Una intención buena. Va a Roma a entrevistarse con San Ignacio de Loyola. San Ignacio de Loyola le da sus ejercicios espirituales. Pero aunque Felipe Neri quería ser eso, y la obra era buena, el Señor lo estaba moviendo a otra obra: sacar niños y jóvenes de la calle y fundar los oratorios. A Felipe le costó mucho discernir la voluntad de Dios y ser dócil a la voluntad de Dios. Su intención era buena, la obra era buena, pero Dios le mostró algo mejor para él. Y así funda los oratorios, y así contemporáneamente se forman dos santos: Felipe Neri con los oratorios e Ignacio de Loyola con los ejercicios espirituales y la compañía de Jesús. Lo importante siempre es exponer nuestro corazón delante de Dios y pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a discernir qué es lo que Dios quiere, porque solos nosotros no podemos. En la página 32 aparece algo que a mí me pareció maravilloso. Cuando nosotros tenemos que ayudar a discernir a otros, porque una cosa es mi discernimiento personal y otra cosa es ayudar a otros a su propio discernimiento, Madre Nadine dice que no hay que tener miedo de decirle a alguien no sé. Y esto es humildad. Y esto es mantener el cinturón de la verdad. El hecho de que yo tenga un carisma, una gracia del Espíritu, tampoco quiere decir que lo sé todo. Perdón que ponga mis ejemplos, y Dios me libre de ponerme de medida, ni mucho menos, pero yo he aprendido en el ministerio del acompañamiento espiritual a esperarme, a no dar respuestas apresuradas, a no sacar mis propias conclusiones e incluso a decir, no, el Señor no me ha puesto nada en el corazón y no tengo una respuesta para esto. Y esto nos mantiene humildes. ¿Por qué? Porque no siempre
vamos a tener una palabra de Dios, una respuesta de Dios para todos. Así que con humildad, cuando no sepamos, es decir, no sé, cuando tengamos que esperar, esperar, porque el que habla y el que ilumina es Dios. Atención, que nos podemos engañar a nosotros mismos y podemos equivocarnos y hacer que otros se equivoquen. Siempre tenemos que discernir en cada situación qué espíritu está actuando, el de Dios, el del maligno o nuestro propio espíritu. El libro termina esta enseñanza con una lección muy importante que a mí me parece capital para este tiempo. Satanás usa la palabra de Dios, Satanás predica la palabra de Dios, pero la cambia y la deforma. Recordemos, y voy a usar las palabras de un amigo, que a Jesús el que le predicó su retiro en el desierto fue el demonio, y se lo predicó con la palabra de Dios, y le citó salmos. Pero Jesús, lleno del Espíritu Santo, pudo discernir que lo que el demonio le estaba diciendo, aunque estaba usando la palabra de Dios, era incorrecto, era mentira. No nos dejemos engañar hoy por líderes en todos los ámbitos sociales y a veces líderes eclesiales que usando la palabra de Dios y citando la palabra de Dios, en realidad están movidos por el espíritu maligno. Hay que discernir. Hay que discernir porque lo dijo Jesús, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Pidámosle pues al Espíritu Santo que nos ilumine y nos ayude regalándonos el gran don del discernimiento. Que así sea, en su mismo nombre. Amén.